Ahí estoy poniendo a grabar. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta y demás, hagan alguna señal como para que yo pare, independientemente que por ahí voy parando y preguntando. ¿Sí? Bueno, esto es un tema, ¿eh? Eh, Estábamos hablando y estábamos compartiendo y estaban compartiendo un poco la cuestión de la pandemia, los casos, la situación sanitaria, y más allá del impacto que esto tiene en nosotros como desde lo personal, desde ver que cada vez aparecen casos más cercanos y demás, eh, nuestra tarea desde la psicología social y como también como ustedes aprendiendo la psicología social, es tratar de ver y tratar de posicionarnos, primero, bueno, cómo impacta en nosotros el aislamiento social, que nosotros decimos en realidad es distanciamiento de los vínculos, pero no significa que uno esté socialmente aislado, ¿no? O sea, hay maneras imperfectas como estas, que son la tecnología, que nos permiten mantener esos vínculos, mantener esas relaciones. Este, y pensar también, ¿no? Y creo que en esta clase que yo voy a dar hoy, también la idea es un poco esa, que podamos pensar estos conceptos de la psicología social, algunos que vienen del psicoanálisis, como el de transferencia, en este contexto en el que estamos. Porque si por algo se caracteriza la psicología social, es por tratar de dar cuenta de las condiciones concretas de existencia en las que estamos, ¿no? Y precisamente eh, cuál va a ser y cuál viene siendo el impacto en la subjetividad de estos procesos de los cuales estamos también nosotros incluidos, pero que tenemos una herramienta que nos permite echar también un poco de luz en todo esto que vamos transitando. Y también en poder ver cuál es el camino para poder elaborar todas las ansiedades que implica el estar transitando una pandemia como la que estamos transitando, donde existen una cantidad de mensajes y una cantidad de visiones y una complejidad que también por momento inunda nuestros sentidos y nos paraliza como para poder seguir pensando, como para poder seguir creando, como para poder seguir adaptándonos activamente a estas circunstancias. Sin duda esto que hablábamos al principio, que me decían, uy, ¿cuánto hace que no te vemos, Ana? Y sí hace mucho, y es un esfuerzo, yo creo, para todas y para todos el asumir el desafío de seguir aprendiendo en tiempos del coronavirus. Eh, pero es doblemente provechoso el poder seguir aprendiendo en estos tiempos, porque además nos pone en un lugar de activos, en un lugar de protagónicos, como decimos nosotros, ¿no? Y no nos deja eh, aislados, aisladas, en ese devenir de la cantidad de información y de desinformación que recibimos cotidianamente. O sea, es una herramienta para poder pararnos en esta situación y poder ver, ¿no? Cómo, por eso yo digo, cómo seguir pensando, cómo, cómo estas condiciones que han cambiado radicalmente también se pueden convertir en una condición para el aprendizaje. Porque precisamente esto es lo que venimos repitiendo y venimos aplicando en cada situación de crisis que nos ha tocado pasar como país, como comunidad y demás, ¿no? La psicología social es una reflexión, decimos, sobre el sujeto y su comportamiento. Pero ese sujeto es un sujeto que está situado, y como sujeto situado le toca también, ¿sí?, transitar momentos de ruptura, momentos de profunda desestructuración de lo previo, y donde parece que aquellas cosas que servían, ahora no las tengo. No tengo el aula, por ejemplo, donde yo daba clases, y
Les juro, yo me muevo en la silla, porque ustedes me conocen dando clases que yo camino, me muevo, voy de un lado para el otro. Y bueno, creo que hago una gimnasia bárbara moviéndome en la silla y tratando de, precisamente, poder hacer del espacio de la clase y demás también un espacio para el aprendizaje mutuo, ¿no? Sabiendo que las caritas de ustedes, algunas horas las puedo ver, otras no, porque la tecnología nos permite, pero también la tecnología tiene limitaciones. Entonces, ¿con qué trabajamos? ¿Con las limitaciones o con lo que nos permite? Bueno, hoy la tecnología nos permite estar juntas y juntos en este momento. Les permite a ustedes continuar con su proceso de formación. Les permite a las compañeras que están haciendo su práctica de observación hacer su práctica de observación en estas condiciones, porque siempre trabajamos en situación, o sea, trabajamos en condiciones concretas, no trabajamos en un espacio aséptico, igual, ¿sí? Nosotros ahora estamos cada uno en su casa, nuestras casas se han convertido en aulas, en lugares de reunión, donde mantenemos el vínculo por estos medios. No voy a decir qué bárbaro, qué geniales, no, es lo que tenemos, con las limitaciones que tenemos y con las posibilidades que nos dan. Y en este tema que hoy quiero desarrollar con ustedes, que ya alguna idea tienen sobre el tema de lo que es transferencia, pero me parecía muy importante darle una vueltita, porque precisamente en estos momentos, en esta pandemia, en estos momentos de coronavirus, hay muchos de estos procesos. Hay muchos de estos procesos transferenciales, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo lo definía Freud y de por qué nosotros lo retomamos y lo trabajamos en psicología social. ¿Y para qué nos sirve? Porque estamos como si estuviéramos en una sartén inmensa, ¿no? Bastante caliente, saltando alrededor del coronavirus. Y ahí se desatan también todos estos fenómenos o todos estos procesos transferenciales. Y cada uno lo vive desde su historia, desde el lugar en el que está plantado, ¿sí? Desde el lugar en el que estamos, con ese bagaje de conocimientos, pero también con ese otro bagaje de incertidumbre, porque esto es lo desconocido, es lo que nos sorprende todos los días, como decían, bueno, la información que tenemos, la que no tenemos, la falsa, la fake news, ¿sí? Eh, el otro fenómeno que da vueltas y que en realidad también es algo para estudiar desde la psicología social, que lo estamos haciendo, que es lo de la posverdad, que nos deja en un lugar de descreimiento y de escepticismo, y por lo tanto nos deja solos en el bosque a expensa de los lobos, yo digo, es la mejor definición que se me ocurre. Y esto es lo que tenemos que tratar de que no nos pase, ¿sí? Porque cuando caemos precisamente en la desesperanza, quedamos solos en el bosque a disposición de los lobos. La psicología social busca precisamente esto, por un lado que no quedemos solos, y por otro lado que seamos sujetos protagónicos, en el lugar en el que estamos, con las herramientas que tenemos. Bien, yo ahora voy a hacer un pase mágico y a ver si me sale, porque voy a poner a compartir pantalla. Ustedes me sabrán disculpar si eso me lleva unos segundos. Me estoy tratando de poner ducha en estas cosas, pero bueno, sepan que soy psicóloga y psicóloga social. Bueno, vamos a ver si me aparece la pantallita. Vamos. Quiero compartir pantalla, te dije. Bueno, quiero una participante. Acá está, eso es lo que tenía que apretar. Bien. Compartir. Bien, aquí estamos. Aunque usted no lo crea, lo he logrado. Puse acá transferencia, ¿no?
Y como no tengo pizarrón, y acá hay una función que es de la pizarra, pero bueno, vamos a empezar por el PowerPoint mejor. Eh, Transferencia, como ustedes saben, es un concepto que viene del psicoanálisis. ¿Y de dónde viene? A ver si me haces caso. Si me hace caso el PowerPoint. Acá. Aparece muy tempranamente en los escritos de Freud. Si ustedes recuerdan, cuando Freud se junta con Breuer, que eran amigos y demás, y después de muchos años que Breuer había tratado a Ana O, creo que eran casi 15 años más o menos, Freud lo convence de escribir los estudios estos que eran sobre la histeria, su primer... ¿Qué dice Freud? Que ese libro precisamente es prácticamente todo lo que había desarrollado acerca del método catártico José Breuer. ¿Y qué es lo que aparece ahí, no? Empieza a aparecer esta cuestión de que ya muy tempranamente que se establecía como una falsa conexión con la figura del médico, ¿no? Entonces, que esta misma falsa conexión que se establecía podía llegar a interrumpir el tratamiento, que objetivamente es lo que ocurrió con el tratamiento de esta paciente que llamamos Ana O. ¿Qué pasaba con la transferencia? ¿Qué era lo que ocurría, ¿no? Con la transferencia, que iba a ocupar el lugar precisamente de ese suceso penoso que había sido reprimido. Entonces, la persona, en lugar de recordar, comenzaba a transferir, ¿sí?, en la figura del médico aquellas cosas que tenían que ver con ese suceso traumático. Para Freud, ya desde el principio, la transferencia necesitaba ser decodificada. Y la herramienta fundamental para poder decodificarla era precisamente el psicoanálisis, a través de la interpretación, siguiendo el método de la asociación libre, ¿no? Entonces iban a ir apareciendo una serie de recuerdos, incluso o de cuestiones más que recuerdos, todo lo que parecía insignificante, según Freud, iba a tener un sentido, una explicación, y el psicoanálisis, a través de la interpretación, iba a ir haciendo como ese enlace, ¿sí?, como quien va poniendo ladrillitos, iba a hacer ese enlace, ¿para qué? Para que pudiera aparecer, para que pudiera ser interpretado y para ser consciente lo que era inconsciente, decía Freud. Bueno, también se le presentaba entonces como una resistencia al tratamiento, una resistencia al recuerdo, siendo esto desconocido por el paciente, o sea, porque no es que el paciente lo hacía intencionalmente, ¿no? O sea, esto ocurría en un determinado momento, ¿sí? Entonces, según Freud, en el inconsciente iban a estar las verdaderas situaciones, esas que eran transferidas en la figura del médico, e iban a ser vividas con un marcado acento de actualidad. O sea, la persona no iba a decir esto tiene que ver con lo que me pasó cuando yo no sé qué, no sé cuándo, no. Las vivía como una cosa presente en esa relación con el psicoanalista, con el médico. Entonces Freud dice, ¿qué pasa? Repite para no recordar, sin conciencia que lo está haciendo. O sea, acá no hay una cuestión voluntaria. En ese terreno, precisamente, en el de la transferencia, es en el terreno en el cual se iba a dar el tratamiento, la cura psicoanalítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él decía, ¿en qué consiste el tratamiento? En la instalación de la transferencia, de la neurosis de transferencia, que iba a venir, como dice él, a sustituir, ¿sí?, a la neurosis original para poder ser trabajada en esa relación transferencial. Entonces, se instala la transferencia,
¿sí? Se da con determinada modalidad, que puede ser la transferencia positiva o negativa. Recuerdan que decíamos que era la transferencia tanto de sentimientos amorosos hacia la figura del médico como de sentimientos hostiles, ¿sí? Y la cura psicoanalítica, el tratamiento, tenía que ver con poder precisamente interpretar y abordar esos sentimientos amorosos o hostiles en ese marco, que era el marco de la relación analítica. ¿Voy bien hasta acá? ¿Sigo? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Bueno. Chi. ¿Qué vemos entonces? ¿Y qué decimos nosotros? Ya entrando un poco más en el terreno de la psicología social. Que lo que buscamos cuando hablamos de la transferencia es poder recuperar el aquí y ahora. O sea, lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y cómo a veces aparecen contenidos que tienen que ver con otras situaciones, que son situaciones vividas con anterioridad, que es un proceso que puede ser doloroso, ¿sí? Que implica todo un trabajo interno, y que la idea de poder trabajar las situaciones transferenciales es poder desarmar para poder armar de una manera más operativa, ¿sí? Si la transferencia se diera solo en el terreno de la cura psicoanalítica, no tendríamos por qué estar hablando de esto. Pero ¿qué pasa con la transferencia? ¿Qué es esto de esos momentos donde hay, ¿no? En la transferencia se juntan dos mecanismos, que son la proyección y el desplazamiento. No me acuerdo si ustedes habían preguntado, pero esto en general lo preguntan, ¿qué pasa? Bueno, la transferencia implica estos dos mecanismos de defensa juntos, proyección y desplazamiento. O sea, algo que es propio se pone afuera y se desplaza en el mundo externo en distintas situaciones, personas, objetos, ¿sí? Objetos animados o inanimados. Entonces yo digo también en animales, ¿sí? Entonces, eh, y se ve muy claramente, ¿no? La presencia de la transferencia en las relaciones asimétricas. Por ejemplo, la relación entre, como decía Freud, entre el paciente y el médico, pero también se da en el vínculo o en la relación entre el profesor y el alumno, el docente y el alumno, o la docente y el alumno. En esa relación entre el jefe y los subordinados, esas relaciones que son asimétricas, ¿sí? Asimétricas porque tienen un lugar, una jerarquía distinta cada uno. Y en esas relaciones se ven los procesos transferenciales. Pero también se da en las relaciones simétricas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está en un grupo donde hay un nivel horizontal con sus compañeros, y también aparecen estos contenidos que son claramente transferenciales. Claramente transferenciales no para el que lo está pasando en ese momento, pero sí que es posible que los leamos desde ese lugar, ¿sí? En toda relación, en toda situación interaccional, es posible que aparezca el fenómeno transferencial, ¿sí? Por eso es importante que nosotros lo abordemos. Y un poquito... Yo no escuché nada. A partir de los... No, se trabó, Ceci. Yo tampoco escuché Yo nada. tampoco escuché, A se ver, trabó ¿a todo. dónde se trabó? desde lo simétrico que hablabas de Bueno, entre compañeros, desde ahí yo no escuché nada, perdón. bueno, está bien que me digan, porque yo no me doy cuenta, chicas, de esto. Que puede también, ¿sí? Yo les dije, se puede dar en vínculos asimétricos, pero también en vínculos simétricos, ¿sí? Vínculos simétricos
¿sí? Son, por ejemplo, los que se dan entre los compañeros de un grupo operativo o de cualquier grupo de trabajo, ¿sí? Porque ahí no hay una jerarquía que los distinga. Y sin embargo, también aparecen los procesos transferenciales. O sea que en toda situación relacional, interaccional, es posible que observemos los fenómenos transferenciales. Que las personas, obviamente, que lo están transitando, no tienen conciencia de esto, ¿sí? Pero que es necesario para nosotros poder detectarlos, porque nos están hablando acerca de la dinámica de ese grupo, por ejemplo, ¿sí? ¿Ahora se escuchó, chicas? ¿Sí? Sí, sí, Ana, sí, sí, Bueno, ahora se escuchó. Gracias. cualquier cosa dicen, después le grito. A ver, vamos a seguir. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Yo este último diálogo que dijiste no lo pude comprender bien, no lo pude escuchar. Y me parece A que mí es se me muy cortó todo. interesante. Capaz Si que tenés es la el amabilidad de internet. repetirlo, por favor. Bueno, Gracias. vamos a volver entonces, no hay problema. Intentemos hablar de uno así no nos superponemos, ¿sí? Porfa. Yo lo que les decía, que la transferencia aparece en todos los vínculos. En los vínculos asimétricos, como pueden ser entre un docente y un alumno, profesor-alumno, médico-paciente, jefe, subordinado, pero también en las relaciones simétricas, como pueden ser integrantes de un grupo, por ejemplo, un grupo de aprendizaje, un grupo de investigación, de trabajo, cualquier tipo de grupo. ¿Y por qué digo que son simétricas? Porque todos los integrantes tienen la misma jerarquía. Cosa distinta del grupo operativo, lo que pasa después con los roles diferenciados, ¿no? Esto lo agrego porque ahí hay una simetría, ¿sí? Coordinador, observadores, docentes, ¿sí? Son todos, ¿sí?, lugares posibles donde se dé este juego de la transferencia. ¿Y para qué nos sirve? Para poder, decíamos nosotros, recuperar el aquí y ahora, poder ver qué es lo que está resonando, qué es lo que está haciendo ruido en este aquí y ahora, para que aparezcan estos procesos o estos fenómenos transferenciales. ¿Está bien ahora? ¿Vamos? La contratransferencia, ¿sí?, que también la vamos a incluir, para Freud era lo que le ocurría al terapeuta a partir de las transferencias del paciente. O sea, las reacciones que tenía el terapeuta ante aquello que le era transferido, ¿sí? Cuando estamos en un espacio interaccional ocupando un rol diferenciado, también estamos en condiciones no solo de ser objeto de la transferencia de los integrantes del grupo, sino también de resonar con nuestra propia transferencia ante las distintas situaciones que se dan. Por eso es importante el proceso de formación, y ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa en los grupos? Y esto es lo que trabaja Peyote-Rivière y lo que nos interesa precisamente, ¿no? Nos interesa porque los grupos, las organizaciones, los vínculos, son el espacio de nuestra tarea, ¿sí? Es donde nosotros vamos a ir precisamente a estudiar, a comprender cómo se da precisamente esa relación entre procesos sociales y subjetividad. Lo que dice Pillon es que precisamente el grupo, ¿sí?, cualquier grupo, no necesariamente el grupo operativo, acá estamos hablando de cualquier grupo, por su estructura y dinámica, genera y facilita de alguna manera ese deslizamiento del mundo interno sobre el mundo externo. Ese deslizamiento del mundo interno sobre el mundo externo es lo que llamamos transferencia, ¿sí? ¿Y por qué? Por su estructura y dinámica. Porque precisamente nuestro mundo interno
es un mundo donde hay toda una estructura grupal internalizada. O sea, guardan una analogía. Nuestro mundo interno está poblado de situaciones, de roles, ¿sí? Al igual que en un grupo se dan distintas situaciones, distintos roles, distintas maneras de intervenir, distintas maneras de moverse, de callarse, de no callarse. Entonces, esa estructura dramática que tiene el grupo facilita ese deslizamiento del mundo interno sobre el mundo externo, ¿no? Después, ¿qué más ocurre? Que, por ejemplo, ante momentos que son desestructurantes, por eso yo les decía y les hablaba de la pandemia como una situación que genera una desestructuración, aparecen fenómenos regresivos y ahí aparece la transferencia. Entonces, situaciones como pueden ser las situaciones de inicio de cualquier actividad o de cualquier grupo, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando, observando una situación, cuando se está empezando, o sea, en el inicio, ese es un momento donde es posible observar y registrar los procesos transferenciales o los fenómenos transferenciales. En las situaciones de crisis, ¿sí? Y en las situaciones de cambio de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque una situación de cambio implica un duelo, una ruptura de lo previo, ¿sí? Nosotros estamos transitando como sujetos sociales por situaciones de duelo, de ruptura de lo previo, ¿sí? También de aparición de nuevas modalidades, ¿sí? O de nuevas posibilidades de conexión, como decíamos en esto de que todo lo hacemos a través de los medios tecnológicos, ¿sí? Que nuestras salidas, hacer las compras o lo que sea, implican también un reacomodamiento y una adaptación activa a estas nuevas condiciones, que no podemos salir de la misma manera que salíamos antes, ¿sí? Que está esta cuestión de la amenaza, bueno, todas estas particularidades que hacen a la pandemia son terreno propicio para la aparición de los procesos transferenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque son situaciones donde las vivencias de pérdida y ataque están presentes, ¿sí? Y esa vivencia, esa alternancia que se da entre las vivencias de pérdida y ataque, con tanta intensidad y con tanta vertiginosidad, genera confusión, fenómenos confusionales, porque es esto de, ¿qué hago? Salgo corriendo, me pongo a llorar, más o menos, ¿no? Ansiedad persecutoria, ansiedad depresiva. O sea, esto de manera, ¿no?, acelerada, de manera vertiginosa, transcurre en nuestra vida cotidiana. Por eso a mí me interesa que podamos ver este concepto, que puede parecer un concepto que lo tenía Freud allá en la clínica, o digamos en su método psicoanalítico, tiene una cuestión de operatividad cuando lo podemos ver desde la psicología social, y ahora yo les voy a dar también cuál sería la reconceptualización que hace Pillon de lo que es la transferencia, porque nos sirve para poder entender algunos de los procesos que ocurren, para poder entendernos también, porque nosotros somos sujetos que estamos inmersos en el campo. O sea, no somos sujetos que estamos, que caímos en un plato volador a la situación, ¿sí? Más hoy, más claramente lo vemos hoy. Y para poder operar, tenemos que trabajar y trabajarnos también. Trabajarnos en esta doble cuestión, ¿no? De sujetos producidos, pero también sujetos productores. Entonces, en los grupos es posible observar, es más, es factible y es lo que se da, y a nosotros nos permite el poder leerla, el entender cuál es el proceso que está haciendo ese grupo, cualquier grupo que se trate, ¿sí? O poder entender, ¿no?, cómo juegan precisamente esa alternancia de vivencia de pérdida y ataque y qué generan. ¿Digo? ¿Se escuchó hasta ahora bien?
Bueno, entonces, cuando aparecen los fenómenos transferenciales, ¿qué es lo que se hace evidente? Bueno, la aparición precisamente de lo que nosotros llamamos técnicas instrumentales, si son usadas de manera operativa, un mecanismo de defensa, si son usados de manera estereotipada, ¿sí? Técnicas instrumentales que lo que buscan es, ante esa situación de confusión que habíamos hablado, poder ordenar, controlar, preservar, ¿sí? Esto como decir, bueno, a ver, separo, pasa esto, pasa aquello, lo demás acá, ¿sí? Para poder, como se hace muy difícil en esos momentos, poder reconocer y reconocerse y reconocer al otro. Entonces aparecen precisamente esos fenómenos disociativos, ¿sí? La idea que tienen es preservar, ordenar. Si bien, si esto se mantiene en el tiempo, más que para servirnos para seguir adelante, nos paraliza, ¿sí? O nos enfrenta, porque también tiene que ver con esto de disociar. Entonces la disociación sirve un rato. Después hay que integrar. Integrar implica precisamente lo que yo le decía, un trabajo de duelo, pero también un trabajo de reconocimiento de lo que tengo, ¿sí? ¿Qué priorizamos? Cuando estamos trabajando en un grupo y aparecen los fenómenos transferenciales. Priorizamos lo que tienen que ver con esos aspectos precisamente que ayudan a recomponer la unidad, ¿sí? Que ayudan a juntar de manera discriminada y no discriminatoria, que son cosas distintas. Discriminada tiene que ver con poder distinguir lo propio de lo ajeno, ¿sí? Entonces apuntamos a la mutua representación interna, apuntamos a la pertenencia, a la pertinencia, al vínculo con la tarea, ¿sí? Entonces, yo hoy cuando hablábamos de todo lo que implica la pandemia, ¿no? Y cómo nos deja por momentos en situación de desvalimiento, con miedo a la enfermedad, si no nos agarra el virus, nos agarran todas las contracturas, o nos agarran, vamos a salir con la joroba, como decía la compañera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos rescata de eso? Que nos podamos vincular con la tarea, con lo que vinimos a hacer acá, que es poder aprender psicología social. ¿Para qué? Para poder hacer una lectura cada vez más correcta de la realidad. De esta realidad que es compleja, contradictoria, también por momentos es agobiante, ¿no? De esta realidad que nos implica procesos de aprendizaje y procesos de duelo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de detectar los emergentes que me van a poner en la pista de lo implícito, y eso va a aparecer a través de los portavoces. Pillon hablaba del portavoz, pero en un grupo no hay un solo portavoz, obviamente, hay varios. Nosotros trabajamos con varios portavoces que van a configurar, cada uno va hablando y tiene que ver con ir armando y para poder leer esa situación, ¿sí? Entonces, apuntamos, como yo les decía, en esos momentos, que son momentos de disociación, a la integración. Pero a la integración discriminada, en el sentido de poder ver cada uno qué pedacito de lo propio tiene, ¿no? Porque uno puede decir el miedo, sí, pero el miedo para cada uno tiene un registro diferente, ¿sí? Tiene una historia diferente. Y lo bueno es poder trabajar esas historias, verlas, ¿sí? ¿Sigo? ¿Se escucha bien? Bueno. Yo veo a poquitos cuando tengo puesto compartir pantalla, por eso si alguno no puede seguir, avise. Para Enrique Pillon Rivière, y esta es la definición que da una de las maneras de comprender la transferencia, que ustedes verán que es diferente, es el proceso de adjudicación de roles que está inscripto en nuestro mundo interno. O sea, la transferencia tendría que ver con eso,
con un proceso de adjudicación de roles inscriptos en nuestro mundo interno. Con ese mundo interno que yo les decía, por su dinámica y demás, guarda una analogía con el mundo externo, ¿no? En el momento en que aparece la transferencia, lo que se niega es el tiempo-espacio, porque se la vive, ¿sí?, con un sentimiento de aquí. Sin embargo, tiene que ver con otras historias, ¿no? Y aparece precisamente con la técnica instrumental o mecanismo de defensa ante lo que implica ese nuevo aprendizaje. ¿Qué es lo que el aprendizaje este nuevo que estamos haciendo está desafiando? Pensémoslo en el contexto este en el que estamos, donde ya hemos aprendido un montón de cosas, pero al ser un contexto de desconocimiento, que ahora conocemos mucho, pero todavía nos falta conocer, ¿sí?, se genera también precisamente esta cuestión de vernos ante un aprendizaje nuevo, un aprendizaje realmente nuevo, ¿sí? Porque esto no lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Somos protagonistas de esto, tiene que ver con nuestro tiempo. Esto no está en la valijita de herramientas que tenemos. Tenemos que ver cómo lo que tenemos en la valijita de herramientas nos sirve para este momento. ¿Qué va a expresar la transferencia? Bueno, la transferencia va a expresar algo. Esperen que tengo que dar vuelta en las hojas, porque yo voy hablando y no me pasa. La transferencia va a estar hablando de algo que tiene que ver o que se pone en el grupo, por ejemplo, en el equipo de coordinación, en la tarea, en la información o en el contexto, ¿sí? ¿Y esto cómo se pone? Y bueno, y se pone de manera verbal, preverbal, o sea, a través de los gestos, desde lo espacial, desde lo que tiene que ver precisamente con la puesta en juego de los roles, ¿no? Cómo se da la apropiación y distribución en ese espacio, ¿sí? También tiene que ver con las repeticiones, con las omisiones que se dan, ¿sí? Y por eso es tan importante poder aprender a registrar cada vez con más elementos, con más datos del campo que nos toque observar, ¿sí? Del campo en el que nos toca intervenir, ¿sí? Por eso para nosotros las crónicas son una herramienta fundamental de trabajo. Y ustedes están aprendiendo a hacer crónicas desde que empezaron en la escuela en primer año, con ejercicios que van siendo cada vez más complejos, ¿sí? ¿Y por qué van siendo más complejos? Porque en realidad esto, como todo, la mayoría de las cuestiones, las tenemos que ejercitar. Y nuestros registros van siendo cada vez más completos y más complejos. Pero eso se adquiere y se aprende, no es que viene, y no tiene que ver solamente con la rapidez con la que escribo, sino que tiene que ver con cómo mi aparato perceptual, ¿sí?, se adiestra para eso. Cómo puedo ver, oler, escuchar, sentir a través de las impresiones táctiles de mi cuerpo, ¿sí?, una serie de cuestiones que están pasando en el campo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hablamos del clima grupal, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver el clima grupal? En el grupo no sale el sol, sale la luna, no, hace frío, calor, pero hace frío, calor, ¿no?
Y ese clima tiene que ver con todos estos procesos. Y muchas veces tiene que ver con los procesos transferenciales, otras veces tiene que ver con otros procesos que se están dando en el grupo. El grupo, cualquier grupo, no solo el grupo operativo, es un espacio entonces de transferencias múltiples, porque están las intertransferencias que se dan entre los integrantes del grupo, no solo las que se dan con la figura de coordinador, con el equipo, sino entre cada uno de los integrantes, con el grupo como totalidad, o sea, cuando yo transfiero, ¿sí? Hago precisamente todo ese movimiento de proyección y desplazamiento sobre el espacio grupal, ¿sí? Y esto sí crea climas grupales, ¿sí? Crea climas que pueden tener con climas más contenedores, con climas más expulsivos, y esto tiene un correlato en lo verbal, en lo preverbal, en cómo se juegan los roles, ¿sí? ¿Me explico? Están agarrando la cabeza ahí así. Parece que... Bueno, Sí, Ana, se reentiende, por lo menos me encantó la clase, me encanta, seguí, Ana. digo, bueno, tengo un ratito más, ya después me cayó la boca y tienen que seguir ustedes. Bueno, entonces, vamos a ver qué más puse. La idea de la repetición para Pillon, esa repetición que era posible de darse, por ejemplo, en la transferencia, es una manera de resolver algo que ha quedado inconcluso. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajamos el tema de teoría de la enfermedad única, ¿sí? Que decíamos que la cuestión era que en cada momento había cosas que podían volverse, aparecían de nuevo, o sea, se repetían, y había una posibilidad de poder hacer una resignificación de aquello que aprendí. Entonces, para Pillon-Rivière, lo que se repite no es simplemente una resistencia, sino que además es una posibilidad de poder resolver algo que quedó inconcluso, algo que quedó a medio camino. ¿Y quién no tiene cosas a medio camino? Yo por lo menos todavía me quedan bastantes. Entonces, esto aparece en el grupo como una cualidad nueva. Hay algo que cambia. De repente, en algún momento, cuando aparecen estos fenómenos que son los transferenciales, ha aparecido una cualidad nueva, que como les decía anteriormente, se ve ¿dónde? Se ve en los roles, se ve en el clima, se ve en lo verbal, en lo preverbal, ¿sí? Es estereotipo, se repite, ¿sí? Puede aparecer también la impotencia, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que es una oportunidad para poder abordar eso que quedó a mitad de camino. También se observa la transferencia cuando aparece fuerte la pretarea, pero la pretarea como antitarea, digamos, ¿no? La pretarea como lo resistencial. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando hablamos de pretarea, la pretarea puede ser ese antes de empezar a trabajar, digamos, a ponerse en tarea, que es como ir calentando los motores, o puede ser claramente la pretarea como antitarea, como aquello que aparece para no abordar lo que es necesario abordar. Ustedes saben que el objeto de conocimiento no solamente implica lo epistemológico, sino a veces también implica abordar lo epistemofílico, que tiene que ver con el miedo que genera abordar determinadas temáticas o determinadas situaciones grupales, ¿sí? Entonces ahí aparece la pretarea resistencial y los fenómenos transferenciales. Pero a la vez son una oportunidad para poder abordar aquellas cuestiones que han quedado a mitad de camino y a lo mejor darle otra vueltita más. La interpretación, ¿no? Que va a ser o el señalamiento, que va a ser el coordinador, o que a veces hace algún integrante del grupo, porque dice, mire, la vez pasada cuando nos pasó esto, también nos hicimos esto y después vimos aquello, ¿no? No será que estamos, qué sé yo, cualquier cosa. Pero digo, también pasa, ¿eh? No solamente el coordinador.
¿Y a qué se apunta? A la discriminación en el sentido de diferenciar, ¿no? O sea, de poder poner cada cosa en su lugar, ¿sí? Bien. Entonces, para nosotros, en la transferencia para la psicología social, se va a expresar una contradicción que recorre los procesos, no solo los procesos grupales, sino los procesos institucionales, los procesos personales, los procesos vinculares. Esa contradicción es la que hay entre el proyecto y la resistencia, entre lo nuevo y lo viejo, ¿sí? Esa contradicción es la que hay que abordar cuando uno va a trabajar los procesos transferenciales. La contradicción entre la resistencia y el proyecto. Pero están ambas, ¿sí? Por eso esta cuestión dialéctica muestra, por un lado el obstáculo, pero por otro lado la posibilidad de resolución, como dice Pillot, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a expresar en un determinado momento que aparece esa cualidad diferente, es esa contradicción entre proyecto y resistencia, que además recorre nuestra vida, y la vamos resolviendo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? En este aquí y ahora se van a espacializar situaciones, escenas, personajes que tienen que ver con la historia de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo siempre cuento, uno se repite, o sea que si lo leen en algún lado ya saben que me repito, para elaborar una situación que me pasó hace mucho tiempo coordinando un grupo, en un curso que dábamos, que era un curso antes que estuviera en la escuela, o sea que hace más de 30 años. Y yo estaba con mi compañera observadora, y el encuentro anterior yo no había estado, había tenido que viajar. Y había tenido que viajar por una cuestión de salud de uno de mis hijos, ¿sí? O sea que ese grupo se reunía una vez por mes, de manera acumulativa, o sea, viernes, todo el viernes y todo el sábado, creo que era, sí, viernes y sábado. Bueno, cuando se hace la reunión siguiente, empieza un integrante del grupo y dice, bueno, Ana, ¿por qué vos nos tenías que dar una devolución, qué sé yo, qué sé yo? Yo dije, ¿una devolución de qué le tenía que dar? Me empecé a sentir para la mona y yo me callé la boca en ese momento y la miraba a mi observadora y mi observadora me miraba y yo dije, ¿qué será lo que le tengo que decir? Y la observadora me miraba y yo la miraba. Y bueno, ya estábamos por terminar ese espacio de grupo, después volvíamos. Y bueno, no dije nada, digo, bueno, me voy a preguntar a Elena, ¿qué les debo yo? ¿Qué les debo? Y cuando estábamos con Elena trabajando después de eso, que después volvíamos al grupo, me dice, Ana, dice, no les tenía que devolver nada, dice. Pero, ¿por qué no le dijiste que no, que estaban equivocados, qué sé yo, que no? Le digo, porque yo me quedé pensando, claro, le digo, esa era mi transferencia, contratransferencia a la transferencia de los alumnos, que tenía que ver con esto de sentirme que estaba en falta, porque yo los había abandonado y les debía algo. Por supuesto que cuando volví al grupo, esto les digo, bueno, no me acuerdo, algo así como, en realidad no había nada para devolver, por eso, no, claro, no, Ana, tenés razón. Entonces después lo trabajamos con el grupo, ¿no? ¿Cómo? Porque ninguno me iba a recriminar, ¿sí? Porque yo había tenido una situación de salud de uno de mis hijos y no había estado por eso. Pero de alguna manera me lo hicieron saber. De esa manera, entonces después nos reíamos, lo trabajamos y todo lo demás. Pero yo entré también, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de estos procesos, no quiere decir que no nos van a pasar, por eso necesitamos trabajarlo permanentemente. El oficio es el que nos hace, cuando vemos algo así, quedarnos y guardar un poco de silencio
y tratar de ver después qué es lo que nos pasó, porque indudablemente, si hay tanta diferencia entre una cosa y la otra, es porque indudablemente algo raro está pasando. Y algo raro tiene que ver con algo de los procesos estos que estamos hablando, que son los procesos transferenciales. Indudablemente se abalanzaron sobre mí figuras y personajes de mi historia personal, que bueno, eso después fue para terapia, es otra cosa. Bueno, sigamos. Entonces, la función del coordinador, de la coordinadora, tiene que ver precisamente con el poder estar en espacios donde hay transferencias múltiples. El proceso de formación que ustedes están haciendo y que todos seguimos haciendo, porque esto no es una cosa que uno ya está, como le digo, ¿no? Si bien esto que yo le conté pasó hace muchos años, no quiere decir que no encuentre situaciones donde me pueda también ocurrir algo. Entonces, ¿qué es lo importante en esto de ser depositario operativo? El poder seguir trabajándose, el poder supervisar nuestro trabajo, el poder pensar que precisamente somos sujetos que estamos implicados en las situaciones, ¿no? Y ser depositario operativo implica ser depositario operativo de ansiedades, y a veces son ansiedades muy profundas y muy masivas, ¿no? Poder contener, descifrar, interpretar, esperar, implica un proceso de formación. ¿Por qué? Porque no es instantáneo el desciframiento, ¿sí? Hablamos nosotros de la estructura de demora por eso, porque no es instantáneo. Yo, en este ejemplo que les di, apelé a la estructura de demora. Dije, acá está pasando algo, me está pasando algo, está pasando en el grupo, tengo que ver de qué se trata, ¿sí? Que tiene que ver con trabajar nuestras propias ansiedades. Por un lado, darnos cuenta que las tenemos, y por otro lado, trabajarlas, ¿sí? Poder tener esa distancia que nosotros llamamos distancia operativa, que es la que nos permite trabajar, y que es fluctuante, porque no es que eso uno dice, bueno, acá, ¿no? Estamos con esta distancia, no, eso es fluctuante, ¿sí? Y poder devolver operativamente, que no es instantáneo, como les decía, ¿no? Entonces, estar en un espacio donde hay transferencias múltiples nos permite precisamente leerlo, pero para leerlo tenemos que trabajarnos también nosotros. Este aprendizaje que estamos haciendo de trabajar a través de las plataformas virtuales pone todos nuestros conocimientos, todo ese bagaje en movimiento. Porque aquellos referentes que teníamos, ¿sí?, han cambiado. No quiere decir que no tengamos elementos de apoyatura en estas plataformas, pero es diferente, ¿sí? No quiere decir que no se pueda trabajar, ¿sí? No quiere decir que no existan fenómenos grupales que se den, pero es diferente. Ni mejor ni peor, yo les diría. Es lo que podemos hacer en este momento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso fue lo que hizo Pellón Rivière cuando estaba en el hospicio. Había formado a los enfermeros, le sacaron los enfermeros y formó a los pacientes para que trabajaran con los otros pacientes. ¿Sí? O sea, y uno que diría, no, es lo que pudo hacer en ese momento. ¿Qué hacía? ¿Se tiraba en el piso a llorar? ¿Se arrancaba los pelos? ¿Qué sé yo? No, dijo, a ver, ¿cuáles están mejorcitos que podemos trabajar, ¿no? Para que puedan también ellos, en ese ida y vuelta, hacer su proceso de curación y de sanación, ¿sí? Y en eso estamos ahora, con esta pandemia, trabajándonos internamente, ¿sí? Trabajándonos internamente y pudiendo apoyarnos en lo que tenemos. Y lo que tenemos hoy es esto, ¿sí? Esto tenemos, que es lo que nos da la posibilidad de no quedarnos solos lamiéndonos las heridas. Hay heridas, pero se curan con otros. Y los otros hoy están mediados por la tecnología. Enrique Pellón Rivière dice,
La trama grupal vincular reactiva la estructura y dinámica del propio grupo interno con el cual nos incluimos en un grupo. ¿Sí? Cada uno de ustedes, cuando iniciamos este año y tuvimos que hacer este reaprendizaje, eso es lo que se reactivó. Esa estructura y dinámica del grupo que tenían internalizado, ese grupo de aprendizaje de psicología social también que tenían internalizado, y cómo, ¿sí?, esta realidad muestra una alternativa diferente de encuentro. ¿Sí? Ahí los procesos transferenciales, ahí aparecen de nuevo. ¿Sí? Ese es el desafío. Con eso es con lo que contamos. Y con el desarrollo de esto que es la actitud psicológica, que no es una cosa abstracta, sino que es una cosa muy concreta, que tiene que ver con prepararnos para hacer soporte identificatorio. Y a veces nos cuelgan moños que no nos gustan, ¿sí? Y nos ponen cosas que no nos gustan, y tenemos que entender que eso no es personal, sino que tiene que ver con los procesos que se están dando. Y el poder tolerar y el poder aprender precisamente a tener esa estructura de demora es lo que nos permite operar en un grupo, ¿sí? Para que los integrantes también puedan aprender a verse en otro lugar, ¿sí? A ver y verse en otro lugar, para que se pueda avanzar también en lo que nosotros decimos la desalienación, que es poder saber más acerca de nosotros y de lo que nos está pasando en este contexto, en este aquí y ahora. Y lo refiero especialmente al momento que estamos transitando. Desalienarnos implica hacer ese trabajo, que es un trabajo que nos incluye, ¿sí? En un contexto donde estamos bombardeados no solo por la pandemia, sino por otras cosas. Y ahí se terminó la clase. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a dejar de compartir. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Hola, Anita. Cuando vos hablabas de la pretarea, cuando surge como transferencia, La la transferencia. pretarea, Sí. sí. En el desarrollo de la entrevista, en cualquier momento. Se lo toma, o sea, si aparece en cualquier momento de la entrevista, si aparece sería pretarea, no un emergente, sino pretarea. Es un emergente, la pretarea porque es... es un emergente. Sí, sí. O sea, a ver si me quedó dura. Un emergente puede tener distintas características. La pretarea también es un emergente, o sea, es una situación que emerge en el campo, ¿sí? En cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento puede aparecer. Por eso distinguimos la pretarea como preparación para la tarea y la pretarea como resistencia o como antitarea. Cuando es como antitarea, ¿sí?, aparece en cualquier momento, de la entrevista, del proceso grupal, de la reunión grupal, ¿sí? Por eso una cosa es la pretarea como ese precalentamiento, ¿sí?, que se puede dar en los momentos iniciales, ¿no? Pero cuando hablamos de la pretarea como antitarea, que es lo resistencial, va a aparecer en cualquier momento, de la entrevista, del grupo, de la situación, ¿sí? Bueno, yo les preparé un material también que van a tener, que lo tiene Emi,
donde, bueno, están todas estas cosas, algunas más, y, y también va a haber otro material más que no lo encontré, que lo estoy buscando, y si no lo voy a escribir, para que completen, porque es importante ver en todos los distintos lugares donde se puede dar la transferencia, porque se puede dar con el objeto de conocimiento, con el coordinador, con el mundo externo, entre los integrantes. Entonces es importante que lo veamos, porque nos avisa acerca de esos procesos. Bueno. ¿Algo más?